Bueno, al lado de estos dos maestros, y hasta son maestros en la síntesis, yo creo que voy a ser más largo. Y sin otra condición que ser amigo de Basilio y de su pueblo. El primer Basilio que yo conocí era Basi, el hijo de los maestros de nuestros padres, que ya era director de cine, Basilio. Yo entonces no descartaba intentar serlo también. Cuando en diciembre de 1966 escribió en el primer número de la revista Diálogo en la Villa de su pueblo y el mío, Umbrales, texto en el que señalaba que hablaba de recuerdos y deseos, de geografía y realidades españolas. Pero yo voy a intentar hablar del último Basilio. Y de entonces a Ogaño, hay mucho trecho creativo recorrido por este realizador que tenemos delante. Bueno, en este caso, eterno. Me interesa repasar con una mirada esta última etapa de sus aportaciones y también el Basilio que ahora tenemos, sin tenerlo. En esta fábrica de sueños y de mentiras que es el cine, Basilio Martín Patino se ha encontrado como pez en el agua porque le ha permitido jugar. Para Basilio, en un porcentaje sustancioso, el cine es juego y es memoria, y es además un escenario de libertad creativa y de libertad narrativa, de libertad para salir por donde no se le ocurre que puede entrar a divertirse y a soñar haciendo películas, o de meterse a jugar con lo que en algún momento ha denominado ensayos audiovisuales de juego con las imágenes desde la libertad y la reflexión. Lo del compromiso fue una historia de otros tiempos. Yo lo que quiero ahora es divertirme con las imágenes. Me aseguró, entre otros aspectos, un atardecer del verano de 2006 cuando subíamos por la calle de Zamora de nuestra Salamanca. El día en que lo coronaron con el birrete de doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, asentó el que yo creo que es el más atinado encuadre sobre el cine como él lo entiende. El cine, mantuvo en aquella ocasión, 28 de noviembre de 2007, ha sido un puzzle variado de imágenes y sonidos dirigidos al subconsciente en un territorio particular de recuerdos, vivencias míticas, espejos retroactivos, dentro de este espacio difuso, estimulante, vivificador, que es la memoria, señaló antes. Ahora mismo, exactamente hace 15 años, Basilio Martín Patino se encontraba filmando su última película, Octavia, cuyo rodaje comenzó el 26 de septiembre de aquel 2001. Y justamente a estas horas del día 19 de hoy, artistas y técnicos se encontraban vacantes porque el rodaje de la jornada fue nocturno. Primero en un mesón de las inmediaciones de la ciudad, La Grad, y después por varias calles de la urbe donde Rodrigo iba siguiendo, espiando, amparado en la oscuridad a la pandilla de su nieta Octavia. Pero a esta misma hora ya había alguien que sí trabajaba, a pesar de que lo de madrugar no va con él, Basilio. El director ya le estaba metiendo mano, como todos los días, al guión inicial, que en la mayoría de los casos, y en esta película aún mucho más, le sirvió solo de mera pauta. Digamos que es un objeto de violación continua. En esa ocasión le pegó una media vuelta a las imágenes para filmar el lunes, que se referían a su regreso a la farmacia Urbina, la misma de 9 cartas, y a la continuación del encuentro de Rodrigo y el personaje de Fanny Rubio en la inmediata pastelería La Madrileña y luego en un ciber cercano. Y si cuento esto es precisamente porque lo que pretendo señalar es que con Basilio nunca se sabe por dónde pueden ir las situaciones cuando filma, cuando monta y desde luego cuando piensa. A él lo que le importa, y más conforme avanzaban los años, es no conformarse con lo que ya se encuentra establecido ni siquiera por él mismo. Del rodaje de Octavia podría referir un aluvión de anécdotas en ese sentido, pero me quedo, porque sirve para el caso, con el día, fue el 14 de noviembre, en que se filmaron las imágenes cuando Octavia en la Plaza Mayor sobre el caballo y se queda desnuda. Hacía un frío realmente helador. Ya la pobre Menguay Trin había probado los efectos de esa friura en la Casa de las Muertes al salir de la piscina y asomarse al ventanuco para ver la llegada de Rodrigo y Elsa. En ese momento, cuando Menguay, en bañador, le estaban echando un spray para eliminar el vaho causado por el frío y repetir el plano, llegué yo y le conté a Basilio que en la plaza había una manifestación de estudiantes. Su reacción fue inmediata. Dio por terminado el plano, que se iba a repetir. Siempre me confesó Menguay que agradecería mi llegada eternamente,
y dispuso que el equipo desmontara los aparatos y saliera a escape con la cámara a pillar la manifestación, lo cual no hizo ninguna gracia, por cierto, a los técnicos. Cuando llegaron a la plaza, los manifestantes ya andaban por la Gran Vía y hasta allí se fueron con los trastos al hombro. Después de aquello no apareció ni un segundo en la película. Así fue como, además, se llegó casi una hora más tarde al rodaje previsto, en esta ocasión con 3 cámaras, en la propia Plaza Mayor con el caballo y Hemingway sobre él. A causa de ello, y por el frío imperante, apenas si había gente en el recinto y hubo que andar recopilando a algunas personas para que se advirtiera movimiento del personal. Aunque allí, sí, allí, en esa escena, por el frío que podía pasar Hemingway, Basilio planteó a todo el equipo que por favor se asegurara la filmación con justeza para no tener que repetir. Algo raro en él. Desde luego, eso de no repetir un plano es raro. Pero lo vi compasivo, y cuando a través del combo asentado en el salón de la cafetería Berisa repasó las imágenes, enseguida dio por buenos resultados. Quiero decir que a Basilio lo que le entretiene es improvisar, trastocar situaciones, aunque eso repercute incluso en la economía, en la que no se fija como consecuencia de esas decisiones. Nunca podría postularse, como hizo Bardem en un Goya, al proclamar que lo contrataran, porque era rápido y eficaz. Basilio, que es desprendido, generoso, también en otras facetas de su vida, derrama igualmente tiempo y dinero en el cine. Octavia fue un buen ejemplo de ello. Como lo fue cuando, con motivo del doctorado honoris causa por Salamanca, buena parte del discurso fue audiovisual, con un montaje de imágenes de varias de sus películas en el que denominó palincesto salmantino, y allí trastocó, pintó lo que le vino en gana, y a Octavia le metió, ya en edición para DVD, lo había hecho también, una media vuelta, aunque más llamativo fue aún el ajuste de cuentas con 9 cartas a Berta, ya que frente a la permanencia de Lorenzo en Salamanca, en esa ocasión el plano final arrojó a los pájaros volando, es decir, Lorenzo largándose de ciudad opresiva y castradora. La libertad creativa de Basilio se desbordó especialmente en los últimos tiempos, por más que las que podemos denominar propuestas fílmicas o audiovisuales, piezas cortas, varias de ellas, son escasamente conocidas. Fue el caso de Homenaje a Madrid, en 2004, dentro de la exposición sobre el documento y ficción en su obra en el Centro Conde Duque. Aquellas imágenes, articuladas en 3 pantallas con proyección simultánea, ofrecieron una soberbia muestra de montaje al deslizar un mosaico estremecedor sobre la brutalidad humana y la capacidad para la solidaridad, con imágenes de la guerra civil en la capital para enganchar con las relativas al tremendo atentado de Atocha, un dolorido homenaje desde su disposición vanguardista. En ese mismo año elaboró otra propuesta en torno a la obra de varios arquitectos españoles, Corredores de Fondo, encargada por la Bienal de Arquitectura en Venecia. Y al año siguiente, las imágenes de fiesta atrajeron con su montaje a los visitantes del pabellón español en la Exposición Universal de Aichi, en Japón. En realidad, también debería haber figurado en esta muestra capea, pero se consideró no conveniente para la Expo. Una pieza que, con el punto de partida del que fue su primer documental, el noveno, en 1961, en torno a la fiesta de San Felices de los Gallegos por la liberación de la opresión tributaria de la Casa Ducal de Alba. Es una obra representativa de sus juegos que tanto agradan al realizador, el trajín con las imágenes, la fragmentación y la agilidad del relato, el coloreado y los virados, que recientemente en la sala Adora Calvo en Salamanca se pudo conocer ya más ampliamente. Esas 4 piezas trasladan un manejo personal rico, un manejo arriesgado y complejo de la imagen con la disposición de capas, de planos superpuestos, de interrelaciones que dan forma a una búsqueda e indagación. Todavía resultaría mucho más espectacular e innovadora la intervención en la Exposición Universal de Shanghái en 2010, mediante la disposición de filmaciones y fotos con un montaje impactante, proyectado a través de una serie de grandes pantallas horizontales que se cruzaban a diferentes alturas en el recinto, además de una torre vertical de 30 metros, soportes por los que se deslizaban imágenes sobre la evolución de la sociedad española. Aludió entonces el realizador a el carnaval de esas imágenes alborotadas que se van poniendo en orden. Eso es la memoria, aseguró. Como ocurre que una de las peculiaridades de Basilio es no repetirse, cuando desde el Centro José Guerrero de Granada le propusieron una exposición sobre su obra que se titularía "En esto consistían los paraísos que se habían filmado en la serie de Andalucía",
eso fue en 2006, el realizador se sacó de la manga una nueva propuesta y entre aquellos elementos quedó otra de sus piezas, A la sombra de la Alhambra, en la que desde las imágenes de Queridísimos Verdugos que acabamos de ver, figura el verdugo granadino Bernardo Sánchez con la aportación entrañada de su hija Inés. Cuando en 2007 Basilio presentó su Palincesto salmantino en la Universidad de Salamanca, como ya se señaló, en ese momento ya estaba dándole vueltas a una de las aportaciones más interesantes, que para mí es pieza de verdadero interés para entrar en los diferentes perfiles creativos del realizador. Espejos en la niebla, 2008, y desde que él quiere todavía un boceto del libro Centenares que nos entregó Macu Vicente, aquí está, Basilio se enceló con gusto con ese nuevo proyecto. Seducido por las historias familiares que recorrían las páginas que con dedicación había dispuesto Macu, es una hormiguita incansable a la hora de rebuscar y documentar, Basilio entró de lleno en la época, pidió libros, documentos, recortes, fotografías, lo vi realmente entusiasmado. Pero aunque a él le importaba mucho la historia de la familia de Macu, lo que enseguida plantó como elemento vertebrador fue la figura de Inés Luna Terrero, directamente implicada en las malas horas de los renteros que tuvieron que buscarse la vida en la finca de Centenares, arrojados de sus lares por la familia de Inés. Lo cierto en realidad es que Basilio mantenía una cuenta pendiente con esa mujer desde Octavia, cuando recurrió a su finca, el Cuartón, y pespunteó la llamativa personalidad de aquella mujer singular mediante algunas referencias a su libertad dentro de la pacata y asfixiante sociedad salmantina. Me lo había comentado varias veces. Comentaba que le hubiera gustado haber rodado una película sobre ella, y la oportunidad se le presentó con el libro de Macu. Se volvió a filmar en aquella especie de Liberty que fue El Cuartón, ya en ruinas, y se lograron recopilar algunos materiales referidos a la mujer, la bebé, como se la denominaba, que tanto impactó en su tiempo. Sin embargo, no se disponía de todo el material que hubiera sido conveniente. Pero un día, ya se sabe, siempre aparece un día, a través del historiador Ricardo Robledo supe que en el Archivo Municipal de Salamanca, entre los fondos de la Fundación Inés Luna Terrero, figuraba un álbum cuajado de fotos de Inés. En cuanto se lo comuniqué a Basilio, que ya se encontraba en la fase final del montaje, me encargó ponerme a la labor de escanear las imágenes. No resultó fácil, porque alguna archivera impenitentemente inquisitorial se empeñó en impedir ese trabajo. Resultó que lo que inicialmente pensábamos que sería simplemente un ramillete de fotos se convirtió en una mina nutrida. Cada día remitíamos lo escaneado por mi mujer a Madrid y Basilio me llamaba, pasmado por lo que llegaba a sus manos, mientras yo le avisaba de que se fuera preparando porque se iba a pasmar aún mucho más. Cuando finalmente se pudo terminar el trabajo, para lo que hubo que idear alguna artimaña, el director se encontró con material que rompía en buena parte lo que tenía establecido. Así, a pocos días para comenzar a montar en el Círculo de Bellas Artes, en la linterna mágica, la productora, se puso en marcha una actividad frenética dentro de la meticulosidad de meterle la nueva dinamita a lo que ya iba establecido. Los montadores Martin Eller y Pedro Alvera, con un Basilio que se sentaba ahora al lado del ordenador de uno y enseguida al del otro, fueron desarrollando una nueva articulación que Basilio, con reflejos y mente muy despierta, supo gobernar con las nuevas imágenes para llegar a aquel relato caleidoscópico, una representación realista y del tiempo soñadora y soñada, tan emocional como simbólica, que nos llegó a través de las 8 celdillas o casetas de proyección en los diferentes capítulos en una fórmula que, aparte del homenaje a las barracas del primer cine, supuso una nueva vuelta de tuerca en su andadura de propuesta vanguardista y diferente, de una nueva muestra de riesgo, seguramente de transgresión. Siempre como inventor de nuevas fórmulas de expresión cinematográfica, que señaló su siempre próximo José Luis García Sánchez, que creo que acaba de desaparecer. Juan Antonio y yo conocemos cómo cuando el 15M, Basilio más bien carecía de noticias sobre lo que se había gestado en la Puerta del Sol. Cuando una semana después se volvió desde Salamanca a Madrid, enseguida fue a asomarse a la Puerta del Sol, a ver de qué iba aquello de lo que le habíamos hablado durante una cena. Quedó deslumbrado.
y mientras brujuleaba entre aquel amasijo se encontró con el cámara Alfonso Parra, con el que comentó que aquello había que grabarlo. Parra le respondió: si quieres para ti, no hay problema, habrá una cámara mañana mismo. Y así fue como se comenzó a filmar durante días y días lo que iba a ser el cuerpo de imágenes de Libre Te Quiero, 2012. Y aquí está el autor de la música que gobierna esas imágenes. Un enorme volumen de imágenes en los discos duros que se dedicó a revisar durante los meses del verano en Salamanca. Fue un verano en el que él y yo discutimos como nunca, algunas veces acremente. Para él, el 11M había sido una explosión de alegría, una muestra de libertad desbordada en propuestas lúdicas. Lo de las reivindicaciones era un añadido, un asunto lateral. Y así fue como elaboró Libre Te Quiero, aunque cuando nos lo proyectó a Javier Angulo, director de la Seminci, y a mí, no pude dejar de sonreír. Las reivindicaciones, como no podía dejar de ocurrir, se habían colado de lleno en aquel deslumbrante festival de imágenes con tendencia festiva, porque eso fue lo que siguió manteniendo. Esa fue su versión del 15M. Pero reconozco que seguramente por eso mismo, aparte de los logros narrativos, resultó más eficaz para acercar aquellos tiempos en la Puerta del Sol. Y le costó mucho montar tal cúmulo de imágenes. En su mente había comenzado otra deriva, pero esas imágenes, así como los sonidos, dejaron otra pieza de maestro, la última. Pretendo terminar por donde empecé, por Octavia. En esa última obra, en celuloide, y fue de milagro, porque estuvo al borde de filmarse en digital, cuando Rodrigo regresa a Salamanca y en el arranque del film llega al jardín familiar donde reside su prima, ese jardín privilegiado pertenece a la casa de Basilio en Salamanca, que fue uno de los 4 escenarios que compusieron la casa de la doña, Margarita Lozano. Rodrigo se va hacia el olivo que centra el espacio jardinador. Un olivo varias veces centenario, con su tronco gordo, rugoso, descortezado, pero con algunas ramas aún vigorosas. Rodrigo se abraza a ese tronco y lo palmea con cariño, mientras lo señala como el tótem familiar, para precisar que un ingeniero agrónomo estableció en un estudio que cuenta con más de 1000 años, más viejo que la inmediata Catedral Vieja románica. Es evidente que a ese olivo, en ese momento, Basilio le confirió ese archivo del tiempo, ese rompecabezas de siglos, toda ella memoria que él adjudicó a la Salamanca que con reiteración ha sembrado en su cine. Bien, ese olivo ha sido el asunto primordial de este verano en su jardín de Salamanca. Basilio y yo hemos pasado un día sí, y al otro también, jaleando al olivo, el olivo de la memoria, el olivo del olvido, con las varias versiones que él ha escenificado sobre el origen, la instalación y la permanencia del olivo más que centenario. Cuéntale la historia, lo que pasó en la fuente, le comenté varias veces, porque allí estuve yo también. Pero lo hemos pasado muy bien. Al igual que con el repaso de las fotografías de algunos libros salmantinos, magníficos libros, en muchos casos, que ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo sin regatear esfuerzo y dinero. Lo hemos pasado bien. Cada día era una historia, una deriva. A veces recreábamos alguna canción de aquellos tiempos deslumbrales. En fin, que hemos jugado entrelazados con recuerdos y deseos, con geografías y realidades, como él señaló antaño para sus paisanos rumbralenses. En todo caso, por encima de la ucronía y la deriva de las situaciones, Basilio a su modo sigue indagando y mantiene su lenguaje tan ajustado como cuando escribía un guión, como cuando polemizaba, como cuando trasladaba su visión del mundo, siempre, y aún ahora, con sus interrogantes, con sus dudas, con los agujeros abiertos con los que cojaba su cine, con los finales sin cerrar que encasquetaba al espectador para que reflexionara y dedujera a su buen entender, sin certezas, siempre con inteligencia y siempre innovando, serpenteando por trochas no transitadas. He disfrutado del oficio de soñar y sujetar esos sueños en imágenes, trasladó el día que recibió la medalla de oro de la Academia del Cine en 2005. Pero luego, cuando yo subía hacia mi casa, iba desazonado, que decimos. Basilio, el hombre que más y mejor ha afrontado la memoria colectiva de España, que con
que con tanta libertad trabajó el celuloide, el vídeo o la imagen digital para rechazar en su discurso la mera y cómoda ilustración frente a su dedicación puntera de trasladar reflexión e indagación, resulta que ahora está sin memoria. Aunque no le falta